Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos querido llamar Oportunidades ante la crisis. Agradecer la acogida que ha tenido el evento, lo cual nos llena de satisfacción. Con más de 270 personas inscritas y hasta última hora seguían personas apuntándose. También queremos aprovechar para desearos que estéis sobrellevando lo mejor posible esta situación de la pandemia en la que estamos, tanto en lo personal como en vuestra vida profesional, y aprovechamos para enviar un tierno abrazo a aquellas personas pues, que hayan tenido la desgracia de sufrir alguna pérdida entre sus personas más cercanas, ¿no? Quiero también agradecer especialmente a la Fundación Almeriense de Excelencia Empresarial y a la Red Andalucía Emprende por el interés que mostraron desde un primer momento cuando conocieron del evento y que lo han difundido como si fuera algo suyo entre sus socios. Aprovechamos también para mandarles un saludo a ellos y también permítanme que le mande un saludo a aquellas personas que nos están viendo desde Latinoamérica. Voy a presentarles también a Rafael Alba, mi compañero, el director de desarrollo de la escuela, artífice en lo que a logística y difusión y divulgación del webinar se refiere, y gracias a cuyo esfuerzo, pues hoy estamos celebrando este evento, al que le quiero agradecer especialmente, no solamente por su esfuerzo, sino además por el cariño que le ha dedicado para que todo salga perfecto, como estoy seguro de que va a ocurrir. Buenas tardes, Rafael. ¿Nos explica un poco la dinámica del webinar? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, la verdad que esto al final es cosa de todo y vamos a intentar que salga pues perfecto, ¿no? Que es como nos gusta a nosotros en la escuela hacer las cosas no bien, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, deciros, como he escrito, yo voy a estar un poco en la sombra manejando, gestionando lo que es el chat. De manera que todas las preguntas que queráis hacer a los ponentes, pues podéis hacérnoslas llegar a través del chat. Ya veo que os estáis presentando. Ahora mismo tenemos 52 personas que están participando del evento. Y nada, pues yo iré recogiendo a lo largo de esta hora y cuarto aproximadamente vuestras cuestiones, y en los 10-15 últimos minutos finales las trasladaré a Fernando para que se las haga llegar a los ponentes y bueno, podéis tener cumplida respuesta a vuestras dudas. Por mi parte, nada más. Que disfrutéis del evento. Gracias, Rafael. Comentaros, porque es lógico que no lo sepáis, pero entre los participantes creo que tenemos una magnífica representación de todo lo que el sector de actividad económica e incluso de la administración pública es. También hay representantes del mundo de la educación, lo cual es especialmente gratificante porque están representadas creo que todas las edades, formación profesional, universidades, incluso escuelas de posgrado. Y como os decía, en cuanto a sectores de actividad, la variedad es muy amplia, incluyendo pues desde sector turismo, agroalimentario, el hospitalario, el industrial, por supuesto, empresas de servicios, administración pública, os decía. Esperamos que efectivamente, aunque nuestros ponentes pertenezcan principalmente al mundo de la industria, todos le podamos sacar el mayor jugo posible. Bueno, oportunidades ante la crisis es como hemos llamado al webinar, y aquí os pediría, como también solemos hacer en nuestros eventos formativos, que saquéis de vosotros una posición ante el webinar que sea activa, que no sea pasiva. Intentar no verlo como un oyente, un observador lejano, sino que formáis parte efectivamente de lo que aquí se está diciendo, se va a decir, para que le podáis sacar el mayor jugo posible de cara a vuestro desempeño profesional o de cara a vuestras organizaciones y a vuestras empresas, ¿no? De crisis me gustaría que habláramos poco y que habláramos sobre todo de oportunidades, ¿no? Pero me vais a dejar que empecemos hablando un pelín sobre crisis, ¿no? Por supuesto que todos hubiéramos preferido no haber tenido lo que tenemos, pero es lo que tenemos. Entonces, como también nos gusta siempre enfocar las cosas, tenemos dos opciones: ver la botella medio vacía o verla medio llena.
Así que vamos a procurar a lo largo de esta hora y media ver cómo podemos efectivamente, a partir de la experiencia de nuestros tres grandes ponentes, sacar el mayor provecho posible. Así que os animo a que hagáis todas las preguntas, que Rafael las va a ir recogiendo. Por muy específicas que sean de vuestra actividad, no os preocupen, porque creo que el conocimiento y experiencia de las personas es lo suficientemente grande como para poder sugerir ideas, por raras que puedan parecer o extrañas o particulares, esas preguntas. Dejadme, aunque esto sea un poco tónica habitual, pero hay un par de personalidades que tienen frases que son muy interesantes sobre las crisis y que nosotros siempre las utilizamos, porque cualquier proyecto de cambio, en el fondo, acaba ocasionando una crisis, aunque no sea del calado de la que estamos teniendo ahora, ¿no? Primero, dejarme que cite a Darwin, que decía en su teoría de las especies que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni tan siquiera las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Quizás sea efectivamente un momento en donde la velocidad de reacción ante los acontecimientos que están sucediendo importa considerablemente. Y es posible que a quien estuviera preparado y tuviera procesos y organizaciones flexibles, pues haya respondido mejor ante la situación en la que nos estamos encontrando ahora, de aquellas otras organizaciones que quizá tuvieran unas estructuras y unos procesos más rígidos. El otro es Einstein, ¿no? Que siempre sus frases sobre las crisis son muy conocidas. He intentado sintetizarlo, me disculpáis, lo voy a leer porque es largo, creo que es interesante. Dice Einstein: la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar el conformismo. Así que en vez de esto, trabajemos duro. ¿Sabéis que el Lean nació en una época de crisis? Bueno, en realidad no se puede decir que nació en una época de crisis. En el fondo Lean, todos sabréis, supongo, que es el sistema de producción de Toyota, de la compañía Toyota. Se llama Lean porque un libro muy famoso publicado en el año 92 de unos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts bautizó a lo que ya se había hecho extensivo a toda la industria automovilística japonesa, que copiaron a Toyota, los bautizó como Lean, pero en el fondo es el sistema de Toyota. Toyota nació en el año 1936. Ya había fabricado algún vehículo antes, pero bajo una empresa que tenían anteriormente, que incluso se dedicaba a otra cosa, ni siquiera era del sector del automóvil. Nació en el año 1936. En el año 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 45. Luego a la compañía Toyota, en su rampa de lanzamiento, le coge todo este suceso que deja al país y, por supuesto, a la compañía de la forma en la que lo dejó. El que era su presidente entonces, que fue el que fundó la organización, les dijo a sus empleados después de la Segunda Guerra Mundial que si querían llegar a ser algo, tenían que multiplicar la productividad por 9 y que además tenían que hacerlo en 3 años. Digo yo que la situación era para que cualquiera hubiera tirado la toalla, ¿no? Y decir, oye, encima de que estábamos luchando por levantar una industria, cuando en Japón ni tan siquiera había universidad para estudiar metalurgia, ni motores de explosión por descontado, pues les pilla la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, no se amilanaron. Asumieron el reto. Tenían datos que decían que un obrero estadounidense hacía lo que 9 obreros japoneses. Y ellos asumieron el reto y lo consiguieron. Y luego fueron perfeccionando su sistema durante un montón de años, del cual pues estamos aprovechando muchas industrias y organizaciones sus ventajas. También hay que decir que ellos abren sus puertas y lo explican sin mayor problema. Bueno, pues oportunidades ante la crisis. Voy a presentarles al primero de nuestro trío de ponentes, a Pedro Luque. Pedro, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Muchísimas gracias, Pedro, por tu... como en el resto de ponentes, cuando os planteamos la ocasión de participar, no dudasteis un segundo en poneros
a disposición de organizar este pequeño lío, ¿no? Bueno, Pedro es ingeniero en organización industrial y también es ingeniero técnico industrial en la especialidad mecánica. Inició su carrera profesional en Alcatel, Citesa, en Málaga. Desde el año 2000 trabaja en la planta, también de Málaga, de TDK Electronics Components, donde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el ámbito de operaciones. Durante 2 años ha estado realizando también una labor corporativa relacionada con la gestión energética en algunas de las plantas internacionales del grupo y en la actualidad es el responsable del Departamento de Ingeniería de Procesos y Servicios Generales. En el ámbito de la ingeniería de procesos, desarrolla proyectos de mejora de organización, calidad y mejora de la productividad, buscando mejor eficiencia de los mismos. Bienvenido, Pedro. Como te decía, muchas gracias por tu participación y ya te lanzo un poco, aprovechando para que te presentes, si puedes explicarnos, describir brevemente qué hacéis en vuestra planta y a qué tipo de clientes va dirigida vuestra actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Como he dicho, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Es un poco exagerada por tu parte, pero muchas gracias. En fin, nosotros en la fábrica de TDK en Málaga pertenecemos al grupo TDK, un grupo japonés que tiene diferentes divisiones. En nuestro caso, nuestra división pertenece al grupo de condensadores de cinta metalizada. Hay diferentes divisiones, como digo, estamos extendidos por diferentes países. Los más cercanos en cuanto a producto parecido en países como Brasil, China, India y también en Alemania. Y en cuanto al tipo de producto, como digo, exclusivamente fabricamos condensadores, pero que van o se utilizan en entornos industriales, energéticos y fundamentalmente tracción, temas ferroviarios. Muchísimas gracias, Pedro. Voy a presentarles al segundo de nuestros ponentes, a Miguel García. Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, tras su formación y primer trabajo como ingeniero industrial, ha desarrollado su actividad profesional en el mundo empresarial, donde desde muy joven ha ocupado puestos de responsabilidad a nivel directivo, llevando a cabo proyectos de avance y mejora de las compañías con el objetivo de la maximización del beneficio, qué raro esto, ¿no?, a través de la innovación, la aplicación de nuevas tecnologías y la excelencia en la gestión, donde el Lean Management constituye un pilar fundamental. Desde 2006, Miguel es el director general de Industrias Sombrereras Españolas S.A., cuya planta está en Sevilla, y al que yo le quería preguntar, Miguel, reflejo con la pregunta lo que a mí me sucedió la primera vez. Si se habla de sombreros en Sevilla, es inevitable pensar en los sombreros de tipo cordobés. Uno dice, bueno, pues claro, ¿dónde van a estar una fábrica de sombreros y harán sombreros de tipo cordobés? Sin embargo, luego resulta que ni mucho menos es el tipo de sombrero que tu fábrica hace en mayor cantidad. ¿Podrías explicarnos un poco la historia de la empresa y cuáles son sus productos principales? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fernando, por la introducción y gracias por dejarnos participar, ¿no? Efectivamente, si se piensa en sombreros aquí en Andalucía, se piensa en sombreros de lancha, ¿no? Pero nada más lejos que eso, ¿no? Eso para nosotros es un negocio muy residual y actualmente prácticamente el 60% de la producción que tenemos actualmente va destinado a las comunidades judías ortodoxas de Estados Unidos y de Israel. Industrias Sombreras Españolas, que es la empresa que dirijo ya desde hace más de 14 años, ¿no? Es una compañía centenaria sevillana que fabrica sombreros, ¿no? Y todos sabemos que el sombrero ya es un elemento un poco en desuso, ¿no? En el entorno en el que nos movemos, pero sí ha sido conservado por muchas comunidades o nichos de mercado como un elemento importante y distintivo de ellas, ¿no? Y entonces, bueno, pues prácticamente el 90% de nuestra producción va destinado a mercados exteriores, donde destacan precisamente los judíos ortodoxos, pero que también hay mercados tan variados como grandes líneas aéreas internacionales, grandes sombreros ingleses que todos conocemos por su fama y reputación, pero que venden sombreros made in Sevilla,
Y bueno, en general sombreros de moda internacional, donde hay grandes marcas de moda internacionales que no podemos decir los nombres porque, bueno, pues son recelosos de sus proveedores, pero que están en primera línea mundial. Y bueno, en eso seguimos especializados, ¿no? En identificar nichos de mercado que demanden sombreros de altísima calidad y un magnífico servicio, y es donde estamos nosotros para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. De acuerdo, pues muchas gracias. Pasamos a presentar al tercer ponente, Antonio Antón. Antonio, buenas tardes. Buenas y productivas tardes para todos. Esperemos que lo sean, efectivamente. Antonio es economista, diplomado en investigación operativa y máster en ingeniería de sistemas por la Universidad de Valencia y se formó en Japón en la metodología Lean, precisamente. Durante 10 años fue gerente de contabilidad de Ford España y durante 6 gerente de producción en la planta de montaje de Ford Valencia. Ha desarrollado su actividad profesional en 8 países. Dejadme que haga un paréntesis, a mí con esto me sería suficiente para presentarle. Participó en la dirección de los lanzamientos de las plantas de Hermosillo, en México, famoso, del que ahora hablaremos, Auto Europa, Portugal y planta de motores I4 en Valencia. Formó parte también del equipo que implantó el sistema de fabricación Ford en Europa. Ha recibido diferentes premios, de los que yo he entresacado 3 premios europeos Henry Ford a otros tantos proyectos suyos y un 4º premio a nivel mundial por la aplicación de tecnología de poca-yoques inalámbricos en operaciones manuales. Ha publicado artículos en la Harvard Houston Business Review, es profesor de máster, imparte conferencias y, bueno, tenemos la suerte de que además es el director de contenidos de la escuela. Antonio lleva Ford en las venas, en resumen. Tengo Antonio, sangre azul. Lleva sangre azul, efectivamente. Antonio vivió la experiencia de Hermosillo, él estaba allí. Aprovechemos ya para hacer la primera pregunta propia ya del contenido del webinar. Aquella situación, Antonio, si no tengo mal entendido, en cierto modo fue ocasionada por una crisis y, sin embargo, luego resultó que aquella planta mexicana acabó superando a las plantas japonesas, ¿no fue así? Pues sí, o sea, en 1982 Ford Estados Unidos entra en una crisis financiera provocada por la competencia de los digamos, fabricantes japoneses. Perdió, de hecho, estaba perdiendo prácticamente 2.000 millones de dólares del año 80. Y el Petersen, que era el presidente dice, bueno, yo no hago más que enviar equipos de investigación a Japón, todos volvéis diciendo que somos mejores que los de Toyota, pero la realidad es que somos peores en costes y en calidad que, digamos, nuestro competidor Toyota. Entonces, la estrategia que toma es, bueno, primero coloca una oficina tecnológica en Hiroshima y compra ya, digamos, un porcentaje, digamos, alto de acciones para estar presente en el Consejo de Administración de Mazda. Y entonces él decía, realmente, o la cuestión que nos planteamos en aquella época era, el sistema de fabricación en Japón es realmente un sistema diferente. Hay que tener en cuenta que Ford había creado el sistema de producción en masa. En nuestro ADN estaba el sistema de producción en masa y, digamos, nos dábamos cuenta que aquello hacía agua. Entonces, digamos, el concepto de Petersen, o sea, porque nosotros nos preguntábamos, ¿es realmente este sistema de fabricación que depende de la cultura japonesa o es algo que se puede implantar en cualquier país del mundo y en cualquier cultura? Entonces, él dijo, bueno, pues esto vamos a salir de dudas. Vamos a montar una planta, las famosas maquiladoras en México, ¿no? Está a 100 kilómetros de la frontera, una planta que está diseñada por Mazda, el vehículo será Mazda, los proveedores son japoneses, el equipamiento es japonés y la única diferencia son los operarios que van a ser mexicanos. Entonces, realmente, si la planta de Hermosillo funciona, quiere decir esto que es un sistema de fabricación que podemos, digamos, implementarlo en cualquier cultura.
y con eso sale, digamos, el proyecto de Hermosillo. General Motors inicia de otra manera diferente, que es el proyecto de la planta de San José, digamos, donde la dirección y el control básicamente es japonés. Mientras que en Hermosillo, digamos, los japoneses lo que hicieron es ayudar, pero la propiedad era de Ford y a los 2 años prácticamente la gerencia de Ford tomó cartas en el asunto. Se intentó otro cambio también en Europa en el año 92, que era la unión de Ford y Volkswagen, que ahora estamos volviendo, por cierto, la unión de Ford y Volkswagen, y lo planteamos, ya teníamos una alianza en Sudamérica que era Autolatina. Entonces montamos Auto Europa y, digamos, la idea que había detrás era que entre Ford y Volkswagen ser capaces de superar a Toyota. ¿Vale? Entonces también estuve en el proyecto de Auto Europa, donde, digamos, ya con la experiencia de Hermosillo, ya sabíamos cómo implementar un sistema Lean. Pero ¿cuáles fueron, Antonio, cuáles fueron los resultados de esa planta de Hermosillo? Porque al principio no salía, ¿no? Al principio algo estaba ocurriendo, sí, que las cosas no salían. Tuvimos un año que las pasamos canutas allí en Hermosillo. La gente le costó, digamos, coger el ritmo que habían, porque lo habían demostrado ya, porque ellos el entrenamiento fue en Japón. O sea, los operarios fueron a Japón, vinieron primero a Valencia y luego los enviamos a Japón para comprobar ritmos de trabajo y establecíamos todos los benchmarks basados en la productividad de demanda. Entonces, en Auto Europa lo que hicimos fue llevar a los operarios a Hermosillo y volví otra vez a Hermosillo. Claro, yo había estado en Hermosillo en el 85, vuelvo en el 93 y comparo ya lo que son los índices de calidad entre la fabricación de Hermosillo y la fabricación de Toyota. Por ejemplo, en el sistema eléctrico teníamos del orden de un 10% de reparaciones digamos, en el mercado, en el área eléctrica, que es crítica en el vehículo, comparado con Toyota. Y en productividad teníamos un 3% mejor, porque fabricamos el mismo vehículo que la planta de Hiroshima en Mazda y que la planta de Wayne en Estados Unidos, que teníamos un 8% de mejor productividad. Con esto entiendo que se demostró, de hecho lo citan Womack y Jones en su libro, ¿no? Se demostró que efectivamente es un sistema que no es exclusivo de la cultura japonesa, como muchos siguen pensando todavía. Muchas gracias, Antonio. A ver, Miguel, tú que has tenido una experiencia dilatada en aplicación de la metodología, ¿cómo piensas que puede ayudar la metodología en una situación como la de ahora a las empresas y a los empresarios? Bueno, básicamente yo creo que la metodología siempre puede ayudar. Evidentemente, nuestras organizaciones nunca están al 100% de productividad y de rendimiento, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no hace falta esperar a una situación complicada o hace falta esperar a una situación de crisis para poder hacer un análisis de este tipo y establecer vías de mejora claras que te puedan llevar a un estadio de mejor rendimiento que, evidentemente, te lleva a un estadio de mejor productividad y de mejor beneficio, ¿no? Con lo cual, bueno, yo entiendo que cualquier industria, yo de hecho he tenido experiencia en implantación en diferentes áreas, es receptiva a cualquier tipo de análisis y de implantación del Lean Manufacturing, ¿no? De un análisis de la producción y establecimiento de vías de mejora claras, ¿no? Con lo cual, pues ya os digo, yo creo que el que no estemos haciéndolo desde ya nos hace estar perdiendo tiempo con respecto a otros y estar perdiendo pues una oportunidad maravillosa de mejorar nuestro rendimiento de una forma sencilla, ¿no? Aparte de otros muchos beneficios que luego iremos comentando. ¿Sabes, Miguel? Yo con estas cosas siempre me acuerdo de pequeño cuando somos todos estudiantes y nos decían no estudies el último día, estudia antes, pero esto, por más que nos lo digan, no lo aprendemos nunca.
Entonces, efectivamente, lo ideal es, cuando no hay situación de crisis, efectivamente dedicarse a asegurar que uno tiene optimizado el rendimiento. Pero lo que nos dice la experiencia día a día es que en el fondo no es así. Las organizaciones dan la sensación de que estamos fundamentalmente dirigidas a producir y a hacer, y no tanto a hacer bien. En cuanto a calidad de productos, sí, porque si no, no se vende. En cuanto a rendimiento, yo creo que no tanto. En vuestro caso comenzasteis por una situación un poco delicada, ¿no? Cuando decidisteis adoptar la metodología, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Vamos, y antes de nada quería hacer una puntualización en lo que hablas tú, ¿no? Que las organizaciones lo que no están nada receptivas es efectivamente a realizar cambios. O por lo menos de una forma sistemática, ¿no? Bueno, evidentemente hay muchos tipos de organizaciones, ¿no? Evidentemente hay sectores que sí son mucho más permeables al cambio y demás, ¿no? Pero los sectores tradicionales, pues parece que lo que se aspira es hacer las cosas bien, como se han hecho siempre, y de una forma continua, sin tampoco complicarnos mucho la vida y buscar áreas de mejora en la compañía, ¿no? En nuestro caso, eso era lo que teníamos, ¿no? O sea, ISESA es una compañía que lleva operativa más de 130 años, que yo creo que ahí precisamente reside su mérito, ¿no? Evidentemente, una compañía que ha sobrevivido 130 años ya es un evidente caso de éxito, ¿no? Porque, bueno, pues simplemente esa longevidad y esa capacidad de subsistencia, pues ya demuestra un éxito evidente en su andar, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, pues ISESA llegó a ser una gran compañía en el entorno sur del país, ¿no? Prácticamente llegó a ser una de las compañías líderes en cuanto a facturación y empleo en Sevilla y en Andalucía, ¿no? Prácticamente, pues, vamos, fue una de las compañías mayores de Sevilla en el siglo XIX. Y bueno, por circunstancias de la vida y cambios importantes o cambios radicales del mercado, como todos nos podemos imaginar, bueno, pues un producto tan masivo como era usar sombrero a principios de siglo, pues se convirtió en un producto prácticamente residual no mucho tiempo después, ¿no? Prácticamente en los años 30 empezó a dejar de usarse por diferentes circunstancias, la aparición del coche, que ya te cubría en tus desplazamientos, algunos influencers de la época que dejaron de usar sombrero y demás, ¿no? Bueno, pues eso llevó a una crisis del sector y entonces, pues bueno, pasamos de un mercado masivo a un mercado radicalmente pequeño, ¿no? Ahí nos volcamos mucho en la exportación y demás, donde todavía seguían habiendo volúmenes importantes, pero bueno, a partir de ahí fue decreciendo y bueno, yo en el momento en el que llego, que es en el año 2006, pues bueno, tenemos una crisis importante en el sentido de que tenemos evidentemente un interés productivo mucho más centrado en la zona de Oriente que de Occidente, o sea, que todo el mundo quiere fabricar en China, con lo cual todo aquel que se lo puede permitir por precio y calidad, pues se va a China. Por otro lado, tenemos una crisis importante de nuestros retailers, o sea, nuestros clientes que le vendemos para que ellos vendan al cliente final en Europa, Estados Unidos y España, ¿no? Donde, bueno, pues son pequeñas empresas que van desapareciendo, la tienda multimarca que queda en un segundo plano, en una crisis más importante, y además la materia prima empieza una escalada de precios donde prácticamente en 2 años pues se duplica el precio de la materia prima, ¿no? Con lo cual este es un cóctel perfecto para decir, bueno, pues mañana echamos la persiana y tampoco tenemos mucho futuro en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si fue casualidad o no. Evidentemente, yo ya había hecho ciertas prospecciones al respecto. Bueno, tú lo sabes, Fernando, yo tengo un hermano que también se dedicaba al tema Lean en el sector del automóvil, que era, bueno, pues el líder mundial en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues ahí haciendo prospecciones y demás, y entendía que esa debía ser una de las patas fundamentales en nuestra mejora de la eficiencia para conseguir una mejora de la productividad y de la competitividad de la compañía, ¿no? Y así empezamos a trabajar en el proyecto Lean y, si no recuerdo mal, eso fue alrededor del año 2010, o quizás un poquito más tarde, 2011, posiblemente. Y bueno, pues los cambios en nuestro caso han sido radicales, ¿no? Nosotros pasamos de una producción de lote y en masa a una producción en serie muchísimo más fluida, donde hemos mejorado muchísimo los ratios de entrega y los ratios de eficiencia.
y evidentemente todo eso ha repercutido severamente en los resultados de la compañía. O sea, nosotros pasamos de una situación prácticamente de pérdidas operativas a, bueno, una situación de beneficio donde hemos multiplicado el beneficio por aproximadamente 8 y donde hemos aumentado la retribución al accionista por 10, ¿no? Donde el EBITDA, pues otra vez, ha crecido pues aproximadamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, para nosotros ha sido vital. O sea, yo diría que hoy en día, si nosotros no hubiéramos acometido esa reforma o ese análisis y posterior transformación de nuestro sistema productivo, hoy en día, si no estuviéramos muertos o fuera de juego, estaríamos en un plano mucho más residual en el que ahora mismo estamos en un puesto competitivo bastante potente dentro del sector internacional. De acuerdo, Miguel. Gracias. Pedro, ¿cómo crees tú que puede contribuir la aplicación de la metodología a ayudar a salir a las organizaciones o a impulsar su situación? Pues yo creo que se ha comentado antes, ¿no? Yo por la experiencia que tengo comparto lo que se ha empezado a decir, que muchas organizaciones tienden a hacer bien las cosas y sobre todo lo que yo llamo el concepto de eficacia, ¿no? De hacer las cosas. Pero no siempre se trabaja pensando en la eficiencia. Sí en la eficacia, pero no en la eficiencia. Y ahí es donde realmente está la clave, ¿no? Y quizá la oportunidad. Hoy es cierto que donde hay un escenario de crisis o donde el estrecho quizá está en el mercado, pues no se trata tanto de hacer cosas, sino hacerlas bien y hacerlas de una manera más rentable, más eficiente. Y para mí la metodología es donde puede ayudar muchísimo. Hemos visto que en muchísimos casos, y bueno, aquí mis compañeros están comentando dos cruciales, son casos de éxito y que es posible, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que en cuanto a conseguir una mejor eficiencia es algo esencial. Pedro, para poder poner en situación a las personas que nos están oyendo, que algunos se estará preguntando, está oyendo hablar de mejoras, Miguel ya ha marcado algunas cifras y Antonio antes hablando de las mejoras de la planta de Hermosillo también. Sí. En vuestro caso, ¿podrías comentar, por favor, en cuánto tiempo y qué magnitud de resultados habéis conseguido alcanzar? Bueno, en realidad nosotros empezamos, como tú bien sabes, el año pasado con la formación. A diferencia del caso de Miguel Ángel o de Miguel, nosotros realmente empezamos el año pasado, hicimos una formación bastante interesante y acometimos 3 proyectos. No todos con el mismo resultado, pero la realidad es que lo que definimos en cada uno de ellos fueron sus indicadores. Uno de ellos el tiempo de recorrido, y en el tiempo de recorrido, bueno, tiempo de recorrido y otro el de eficiencia propiamente del proceso, que quizás fue lo más destacado, la diferenciación entre actividades de valor añadido y actividades de no valor añadido. Partíamos en algunos proyectos de una eficiencia inferior al 20%, con lo cual cualquier mejora de doble dígito ya te podía suponer muchísimo. En cuanto a tiempo de recorrido que comentaba, en algunos de ellos pues se redujo un proyecto, o sea, el tiempo proceso de 5 o 6 días a 17 horas, con lo cual eso hace que todo tu flujo de mercancía pues fluya muchísimo mejor, ¿no? Aprovecho entonces, Pedro, este comentario y lanzo en esta ocasión la pregunta a Antonio. ¿En qué forma, Antonio, el reducir el tiempo de proceso influye en la eficiencia de una organización? El concepto es el dock to dock, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, un vehículo estamos en 15 horas desde que en lo que es bastidores, donde nace, por así decir, la carrocería, hasta que sale por el punto de venta. El tema importante aquí, en ese dock to dock, es ver cómo lo reduces, ¿vale? Primero, porque da flexibilidad en la entrega al cliente, ¿vale? Segundo, porque
la única manera de bueno, hay varias, mencionaré dos. Un modo de aumentar la velocidad es reduciendo lo que en inglés se llama stagnation, o sea, las paradas en el flujo, ¿vale? Digamos, para un directivo de producción en Ford, parar es un pecado mortal, ¿vale? Y tener inventario también es pecado mortal, porque la pieza está parada, ¿vale? Entonces, ya estoy dando dos indicadores. Uno es reducir inventarios y mejorar el tema de paradas de línea o paradas por calidad en el vehículo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hoy en día los defectos se localizan en el puesto de trabajo y la unidad no pasa a la estación siguiente hasta que no está reparada, ¿vale? Eso cuando tienes producciones de 2040 vehículos día, pues te está dando tiempos ciclo del orden de los 25 segundos, ¿vale? Quiere decir, cada 25 segundos estás escupiendo un vehículo por el final de la línea. Y hay otra cosa que nos cambió, digamos, para reducir el tiempo ciclo. Lo que hicimos fue todas las operaciones de fabricación en la línea continua, lo que hacíamos, tuvimos dos actividades. Una actividad era reducir digamos, hacer ese trabajo fuera de la línea, hacer un módulo y luego insertarlo en el punto de fabricación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, las puertas que las montabas antes en lo que era el flujo principal, las desmontas. Montas la puerta y luego la vuelves a montar. Entonces, el concepto, digamos, de flujo lineal se convirtió en flujo arborescente. Quiere decir, son varias líneas de fabricación que van confluyendo en sus puntos, digamos, de lo que es el proceso, y lo que se hace de esa manera es que reduces el dock-to-dock. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que aumentas la eficiencia porque no es lo mismo gestionar líneas separadas modulares, que fabrican módulos, que estar dentro de una cadena en continuo. Para aquellas personas de empresas de servicio, y sintetizando un poco lo que Antonio comentaba, es por un lado has mencionado la agilidad, ¿no? La velocidad en cuanto no a correr haciendo las cosas, sino a eliminar las esperas de manera que tu tiempo de respuesta ante cliente sea mucho más corto. Yo creo que también asociado a eso está la estabilidad, y quizá Miguel también nos puede hablar ahora de ello. Y también has mencionado, Antonio, pues efectivamente los costes en los que uno incurre y que normalmente no se ven, pero están asociados a esas esperas en forma de inventario, o si estamos en una administración pública, en forma de expedientes que están encima de una mesa y que nadie está atendiendo, ¿no? Miguel, en vuestra experiencia en reducción de tiempo de proceso, ¿qué ventajas respecto a la situación inicial os ha traído? Bueno, en nuestro caso, otra vez, son ventajas enormes, ¿no? Con respecto a, bueno, los competidores en el sector, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros estábamos dando un plazo de entrega en torno a 2 meses del producto. Bueno, eso con el proceso completo y desde la materia prima hasta el sombrero terminado. Y es lo normal en el sector, o sea, no se ve nada. De hecho, diría que nosotros ya éramos uno de los más eficientes del sector y los que damos plazos de entrega más razonables, ¿no? Después de toda esta implantación del e-manufacturing y de la transformación que hicimos, estamos dando plazos de entrega de 1 semana. Claro, hoy en día, bueno, lo que se habla, los dos principales atributos del producto posiblemente serán la calidad y el servicio, ¿no? Si estamos hablando de que el servicio te divide prácticamente por 8, pues en el tiempo, en el timing de servicio, pues evidentemente cualquier cliente agradece muchísimo que esa capacidad de reacción sea tan importante con respecto a los competidores, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente eso lo que nos ha hecho ha sido ponernos en una posición competitiva muy por delante de los competidores,
y eso ha hecho pues atraer mucho más negocio del que teníamos antes, ¿no? Ese es otro de los, o sea, evidentemente no está simplemente relacionado con la mejora productiva, ¿no? Pero en esa estrategia de mejora de la competitividad, de mejora de la producción y demás, pues hemos prácticamente multiplicado por 2,5 el volumen de facturación, ¿no? De negocio. Y yo creo que eso precisamente, la ventaja competitiva reside en eso, ¿no? En haber sido capaces de mantener nuestra calidad y nuestra buen hacer del producto, pero claro, mejorando muchísimo el servicio, ¿no? Con respecto a los demás competidores del sector. Muy bien, gracias, Miguel. Hablemos ahora, si os parece, de cultura. Nosotros desde la escuela insistimos siempre que el elemento clave del cambio no está en la técnica, está en cómo se gestiona el proceso de cambio y las personas. Un cambio del calado que requiere la adopción de los principios para que de verdad se asienten para siempre y produzcan resultados como los que nuestra audiencia está oyendo, requieren de un liderazgo decidido y alineado con determinados valores que deben de ser no solamente contados y descritos, sino practicados de forma cotidiana. Pedro, ¿cuál señalarías tú como factores clave para que un proyecto efectivamente acabe calando y se acabe convirtiendo en una forma de hacer extensiva a toda la organización? Bueno, quizás tú lo has dicho también, es el compromiso de todos, ¿no? Es muy difícil cambiar la cultura de las personas o de las organizaciones, sobre todo si ya tienen un tiempo trabajando de una forma. Es bastante complicado. Pero quizá el elemento más significativo es el entusiasmo de las personas, de los líderes que quieran acometer el cambio. No obstante, es cierto que ese entusiasmo, ese liderazgo tiene que fluir por toda la organización y explicarse bien. Y a partir de ese momento seguro que irá calando. Es cierto que no siempre es fácil y en organizaciones quizás más con más tiempo requiere algo más de persistencia, pero es algo importante. Yo destacaría también el elemento externo, como en nuestro caso fue con la escuela, ¿no? Como elemento facilitador. Yo creo que muchas veces ese asesoramiento por parte de un externo con conocimiento y haciéndolo de una manera organizada facilita mucho las cosas. Pero bueno, es cuestión de ver caso a caso también, ¿no? ¿En qué sentido crees tú que la facilita? Pues muy fácil. En organizaciones con más tiempo, pues quizá hay más personas, más estamentos, más reinos de taifa de alguna forma. Entonces, quizá o bien el que lidera el tema tiene empoderamiento para poder ir adelante con los cambios, o esa persona externa pues puede de alguna manera facilitar el camino en aquella estamentos o personas que no lo ven tan claro, ¿no? Perfecto. Gracias, Pedro. Antonio, ¿qué hace un directivo Lean? Pues ante todo, para mí, ayudar a los equipos de trabajo. O sea, enseña, porque el liderazgo tiene un componente muy importante, que es la enseñanza. A través de la enseñanza sí puedes modular el modo en que las personas observan la realidad, ¿vale? El respeto a la gente, liderar con el ejemplo, enfocarse en los procesos, compromiso con los estándares, transferir a lo que es la base del sistema
los objetivos y las políticas a desarrollar y apoyar todos los procesos de cambio. Si yo fuera, Antonio, si yo fuera un directivo, porque has dicho una serie de cosas, todas ellas importantes sin duda, pero aconséjame, ¿por dónde empiezo? Pues yo pondría dos temas fundamentales, que es la formación de las personas. ¿Vale? Yo Porque ya lo hago, yo ya lo hago, Antonio, los mando a muchos cursos durante el año. Sí, pero esos cursos lo que hay que ver es si realmente están integrados en lo que son los objetivos de la empresa. Te pongo un ejemplo. O sea, nosotros teníamos que crear una cultura de solución de problemas dentro de la organización. Yo cuando volví de Japón dije, oye, las plantas en Mazda paran un día entero y los jefes de equipo presentan a la dirección los problemas en los que han estado trabajando. Cada uno tenía 10 minutos. Entonces, cuando estábamos en Valencia, dije, bueno, eso no lo podemos hacer, no podemos parar un día, primero porque no tenemos autoridad para hacerlo, ¿vale? Y segundo, porque nos tiran a la calle, digamos, al que lo ha propuesto y al que lo ha implementado. Y entonces lo que hicimos fue que cada día en la reunión nuestra de dirección, la que hacemos cuando arrancamos el turno y tal, venía un jefe de equipo y durante 10 minutos nos exponía el problema o la mejora en la que estaba trabajando. Con lo cual nos percatábamos si esa persona necesita formación o necesita ayuda, ¿vale? Y con ello lo que hacíamos era apoyar lo que era el proceso de cambio. Este concepto, por ejemplo, claro, tú los resultados, en definitiva esto que estamos hablando es metafísica, ¿vale? Pero realmente, de la misma manera que los sistemas matemáticos se basan en axiomas, ¿vale? Los sistemas productivos se basan también en principios del management o en principios guías de actuación, sobre los cuales se construye. Para mí, una de las razones de la supervivencia de la planta de Valencia comparada con otras plantas europeas o del continente, incluidas las inglesas, ha sido básicamente que la filosofía de solucionar, matar los problemas, lo decimos, matar los problemas, éramos, a cabo de 6 o 7 años, éramos mejores que todos los demás. Y el otro elemento clave es que, claro, tú, ¿dónde enfocar? Porque un tema de calidad es obvio, ¿vale? Entras y atacas el problema de calidad. Pero ¿cómo atacas el problema de la mejora del sistema? Y ahí tienes una cosa que es el concepto que a mí me llamó mucho la atención en Japón, que era el concepto del desperdicio. El concepto del desperdicio, para que te hagas una idea, todos los que estuvimos allí, bueno, y los japoneses exactamente igual, se pasan, digamos, les explican el concepto de desperdicio y luego tienen que ir por la planta identificando desperdicios y proponiendo mejoras. Lo estás hablando a nivel directivo incluso. Sí, sí, no, a nivel directivo son los primeros que van. O sea, tú, antes de, digamos, cuando entras a nivel de gerencia, yo, por ejemplo, cuando llegué a Japón, me dieron un curso y lo siguiente que hice, un curso de primero de desperdicio, el concepto de solución de problemas y tal, y luego me pasé 2 semanas en un puesto de trabajo de carrocería soldando. ¿Sabes? Al cabo de una semana me decían, oye, puntos de mejora de que ves en ese puesto de trabajo, ¿no? Y entonces te percibes de qué es lo que siente un operario, ¿vale? Que está 8 horas allí dándole una... Ahora, hoy esto ha cambiado, porque hoy tenemos robots, ¿no? Pero qué sentía en aquella época en un puesto de trabajo. Con lo cual, ya automáticamente lo comprendes mucho mejor y comprendes los problemas que tiene a la hora de fabricar en un puesto de trabajo. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Si os parece, una vez hablado del liderazgo, vamos a otro tema que en la escuela nos interesa especialmente junto con el del liderazgo, junto con el diríamos que son nuestros pilares fundamentales, que es el siguiente. Miguel, ¿tú por qué piensas que en las organizaciones la mejora se entiende normalmente
en el mejor de los casos como un sobreesfuerzo, y hay quien incluso piensa que es una pérdida de tiempo. Bueno, la verdad que esa es una pregunta profunda, ¿no? Yo creo que va un poquito más ahí incluso en el análisis antropológico o cómo es la persona hoy en día, ¿no? Bueno, otra vez, yo creo que hay básicamente dos tipos de personas, ¿no? Una de las que no se preocupan de nada, con lo cual no tienen ningún interés en mejorar ni en avanzar como persona y como equipo, y otras que sí. Y yo creo que las segundas escasean frente al resto, ¿no? Con lo cual parece que la gran mayoría de las personas no quiere complicarse mucho la vida, hablando en plata, ¿no? Como se dice, ¿no? O siendo sencillo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, yo creo que en las organizaciones cualquier tipo de mejora se considera una complicación, independientemente de las organizaciones que sí han sido más diseñadas o sí han sido definidas más en otro sentido, ¿no? En el sentido de la evolución, de la innovación y de la mejora continua, ¿no? Pero por lo general, las organizaciones tradicionales, a menos que hayan tenido una transformación profunda en este sentido, pues un cambio se considera como una agresión a tu ámbito de trabajo y a una pérdida de tiempo y a un sobreesfuerzo porque tienes que realizarlo, evidentemente, para llegar a ese nuevo fin, ¿no? A ese nuevo estadio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que la gran mayoría de los trabajadores o de los empleados pues tienen un freno natural a eso, ¿no? Evidentemente te encuentras a personas que son todo lo contrario y que entran muy rápido en ese sentido y que trabajan muy duramente por lo contrario, ¿no? Pero la gran mayoría, o por lo menos lo que yo me he encontrado, es precisamente lo contrario, ¿no? Organizaciones más rígidas donde el trabajador no quiere complicaciones adicionales a lo que es su trabajo en el día a día. Y digo, si esta situación es así como tú reflejas, ¿no? De mayoría de personas más proclives a no mover las cosas y a dejarlas como están, digo que entonces ahí hay muchas oportunidades, ¿no? Pues evidentemente, Porque evidentemente, si todas las personas fueran proclives al cambio y a la mejora de la gestión, todas las empresas serían casi perfectas, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente sabemos que no es así y por lo tanto hay muchísimas oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente lo que hay que hacer es un trabajo bastante importante en ese sentido. Evidentemente, aplicar un liderazgo claro en cuanto a la gestión del cambio y a la mejora continua y a la obtención de objetivos para que precisamente la organización vaya en esa senda, ¿no? Y no en la contraria, ¿no? Yo al final lo resumo en algo sencillo, ¿no? Si la empresa no mejora en eficiencia, evidentemente, bueno, todos sabemos en el entorno en el que estamos, ¿no? Sabemos que nuestros costes laborales crecen de una forma importante año a año, ¿no? Con lo cual, evidentemente, si no cambiamos o si no crecemos de una forma muy definida o muy importante, pues si nos quedamos en esa hipótesis en la que nos quedamos exactamente igual que el año pasado y los costes laborales son bastante mayores, pues evidentemente vamos a un estadio peor al que teníamos el año anterior, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual, evidentemente, si pensamos en una empresa de futuro, si pensamos en una sostenibilidad, en una evolución, pues tenemos que plantearnos en ese sentido. En otro estadio siempre vamos a ir a peor, ¿no? Yo tengo dos principios, perdona Fernando, tengo dos principios en los conceptos de mejora. El primer principio es que si una mejora aumenta el estrés del operario, eso no es mejora. Eso es una caguera. Segundo principio es si me cuesta dinero, tampoco es lean. ¿Vale? O sea, la mejora es cómo eliminas el desperdicio y mejoras lo que es la situación de estrés del operario. ¿Vale? En las operaciones lean, tú cuando entras en una planta, yo qué sé, como la de Hermosillo o la de Hiroshima, Mata y tal, ves un ambiente de tranquilidad. No ves a la gente corriendo por ahí estresada, tal igual. Cuando hay una situación de estrés es porque tienes un montón de problemas que no los has solucionado. El problema es el que genera el estrés y la mejora es lo que elimina el problema. Luego, problema igual a oportunidad, ¿no? ¿Verdad? El problema es, básicamente, es desperdicio. Sí, pero digo que igual a oportunidad, ¿no? Si el problema... Hombre, evidentemente, si tú tienes que en un mapa de valor
el estándar de las empresas que estamos viendo industriales, pues tienen un 90% de desperdicio. Imagínate la oportunidad de mejora que tiene. Por eso se llama never ending, o sea, la mejora nunca termina, porque, o sea, a veces nos concentramos en el 5% de valor añadido, ¿sabes? Y estamos olvidando el 90% de desperdicio del resto de operaciones. Efectivamente, sí. Pedro, me interesa también conocer tu opinión sobre esto de por qué la mejora se entiende a veces como un sobreesfuerzo y además especialmente en vuestro caso, digo especialmente en vuestro caso, porque es otra pregunta que tengo por aquí para más adelante, donde hay una unidad específicamente dirigida a la mejora de la eficiencia. Bueno, se ha comentado también. Yo creo que por la resistencia al cambio. La gente se acostumbra a trabajar de una forma y le cuesta un poco el cambiar a hacerlo de una forma diferente. Eso es lo que hay que trabajar con metodología, con didáctica, como fuere, pero al final es la clave, ¿no? Es cómo vencer esos miedos o esa situación de decir, quiero hacerlo de una manera diferente. Ciertamente, mucha gente se siente más cómoda haciéndolo conocido, aunque cuando hablas con profundidad, con detalles, a lo mejor lo conocido es un montón de problemas diarios y continuos, pero se sienten más cómodos que intentando explorar otras vías que a priori pueden ser mucho mejores, ¿no? Muy bien. ¿Y qué papel juega en todo esto el mando intermedio? Porque dejarme que arroje una opinión que vosotros conocéis, ¿no? Pero yo estoy convencido de que al final en las organizaciones la gente hace lo que se le dice que haga. Pero claro, también hace lo que no se le dice que haga. Entonces, si a mí sobre este aspecto no me han dicho nada y no me han marcado una pauta, pues yo tengo una libertad de acción, que no quiero decir con esto que todo tenga que estar establecido. Pero si a las personas no se las anima y se les dice que tienen que pensar y se les proponen las vías y los medios para hacerlo, pues lo normal es que no lo hagan. Que puede ocurrir que a veces las personas son reacias al cambio, pero ¿quién? ¿Quién es el reacio al cambio de verdad? Al final, el que no toma ninguna decisión es el que es reacio al cambio. Qué raro, ¿no? Entonces, en esta línea, quería preguntar, ¿cuál es el papel del mando intermedio? Que al final es una persona que está ahí entre la obligación de cumplir con los planes de trabajo, los planes de producción, las demandas, necesidades de los operarios, las demandas, necesidades de la dirección, la necesidad de tener que producir. ¿Cómo se conjuga esto del sobreesfuerzo, la mejora del rendimiento? ¿Qué opináis, Miguel? Bueno, yo el mando intermedio lo considero un papel fundamental en general, ¿no? O sea, al final es digamos que la alta dirección o la dirección general, digamos, transmite lo que es la estrategia desde el área de la propiedad o de consejo de administración al resto de la organización, pero evidentemente de ahí hacia abajo, pues el aporte va por los mandos intermedios, ¿no? Y bueno, pues para mí es fundamental que esa continuidad llegue al operario, ¿no? Y ahí es donde precisamente está su papel, ¿no? Evidentemente, cualquier tipo de transformación profunda o de cambio, como no esté apoyada por los mandos intermedios, es un desastre, porque es imposible que la dirección o que las direcciones más allá puedan implicarse hasta el punto del terreno, de lo que llamamos el terreno o del barro, ¿no? Con lo cual, pues, tenerlos alineados es absolutamente fundamental, ¿no? Y precisamente su convicción y su convicción y su idea de mejora o el estar totalmente convencidos de que lo que están implantando va a ser una mejora completa para los trabajadores y para ellos mismos, pues es fundamental. Antes lo que decía Antonio, ¿no? O sea, al final hay que convencer a los trabajadores de que esa mejora potencial va a repercutir directamente en su bienestar personal o en su mejora como trabajador, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Nosotros en ese aspecto, la implantación, pues la hicimos en diferentes fases con la idea de que fueran fases razonablemente cortas para que ellos mismos pudieran
vivir en sus propias carnes o en su propio cuerpo, que de verdad experimentaban una mejora muy evidente en sus condiciones de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental a la hora de una implantación a largo plazo, como puede ser una implantación de Lean Manufacturing, ¿no? Con lo cual, pues bueno, evidentemente son piezas fundamentales, tienen que estar muy bien formadas en ese aspecto y a su vez muy convencidas de que todos estos cambios que se van a implementar van a suponer una mejora tanto para ellos como para los empleados a los que ellos pues responden o de cualquier forma o supervisan, ¿no? En ese aspecto. Y Pedro, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de esos mandos intermedios? Pues reforzando lo que dice Miguel, yo para mí el mando intermedio es el espejo, el modelo que el operario está mirando. Por lo tanto, ante cualquier gestión del cambio, cualquier situación que quiera uno cambiar, es indudable que su papel es crucial. Sin el mando intermedio no hay cambio. Y en algún caso, hasta es recomendable cambiar el mando intermedio si no va a hacer que el cambio favorezca. Que, vamos, un ejemplo lo vemos en los equipos de fútbol, ¿no? Sí, pero bueno, sin meterme un poco en ese lío, la realidad es que yo sí creo que la estrategia que se defina por la dirección, la filosofía que se quiera tener por la organización, tiene que ser bien explicada y entendida por los mandos intermedios. Porque sin ese convencimiento, no es que lo conozcan, sino que tienen que estar convencidos. No va a llegar a la gente. Al final, lo que pretendemos es que el cambio lo haga la gente, con lo cual, sin ese convencimiento por parte del mando intermedio, no llegará el éxito en el cambio, en el proyecto, ¿no? Y ya que estoy contigo, Pedro, te hago la siguiente pregunta que enlaza inmediatamente con lo mismo. ¿Tú piensas que las organizaciones de verdad potencian las capacidades de los mandos intermedios o al final el mando intermedio es el técnico o el operario que mejor cualificación demostró en un momento determinado que la organización tenía un problema, lo hago jefe, resuelto el problema? Depende. Yo pienso que no se puede generalizar. Yo he vivido de todo. Yo he vivido casos como el que tú comentas y el contrario, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay quizá una tendencia a que si alguien lo ha hecho bien durante un tiempo, tiene que seguir haciendo lo mismo, ¿no? A lo mejor hay que buscar siempre la estrategia que se persigue o los objetivos que se persiguen y yo desde mi punto de vista lo que hay que buscar es dónde cada pieza puede encajar mejor. Porque no se trata de que nadie sea válido, sino a lo mejor hay que cambiar una pieza de sitio para que todo el conjunto vaya mejor. Claro, pero y aprovecho entonces para preguntarle a Antonio. Digo que un mando intermedio habrá que formarlo de alguna forma, ¿no? Habrá que acompañarlo en su recorrido. No basta solo con nombrarlo. Valores, cultura, forma de dirigir, qué nos interesa, resultados clave, cuáles son, dónde tiene que estar orientada tu acción. Como dice, para mí todo empieza en la selección de los mandos intermedios. Como has dicho, normalmente se selecciona en función de su capacidad técnica, ¿vale? Ha sido muy bueno como operario, muy bueno como reparador o como electricista y tal. Entonces, y las habilidades que necesita un mando intermedio, las técnicas son las de menos importancia. Lo primero que hay que ser consciente es que es el trabajo más difícil en una organización, porque es el que realmente está en contacto con el operario, el que tiene que convencer al operario y además, o sea, tiene que traducir las órdenes o, digamos, las políticas de la empresa a la base. Entonces, para mí el tema del mando intermedio es cómo generas líderes. ¿Y qué es un líder? Un líder es
aquel al que obedecen los que están en el equipo, ¿sabes? O sea, ¿cómo generas líderes en los mandos intermedios? Porque eso es, digamos, el elemento fundamental. Hay otro tema que aquí, como ellos, fijaros que estamos hablando de mandos intermedios y hemos introducido el concepto del cambio, ¿vale? Fijaros, yo, por ejemplo, modifico una operación en los robots de carrocerías y tal. Voy el fin de semana, pam, pam, 2 horas, programo, compruebo que aquello funciona, guardo, instalo el programa, me guardo el backup, el lunes aprieto el botón y aquello funciona. En un operario el tema no es igual. O sea, lo primero es que hay que desprogramar el cerebro, ¿sabes?, que está habituado a una serie de operaciones durante mucho tiempo. Y desprogramar el cerebro es muy complicado. La segunda fase está en que hay que reprogramar el cerebro. No lo vas a hacer de esta manera. Y esto implica, o sea, una dosis de paciencia, de apoyo. A mí, cuando llega un directivo y dice, ya, esto tiene que estar para mañana, yo, olvídate, esto, el cerebro para volver a programar una rutina le cuesta 20 días. Hasta dentro de 20 días que se olvide que ese cambio, y es una chorrada de cambio, por ejemplo, organizar el layout, unas 5 S y tal, el cerebro tarda 20 días en volver a programarse y volver a operar automáticamente. Entonces, eso hay que comprenderlo y hay que ser, o sea, hay que saber, tener la paciencia, la constancia, que es un elemento fundamental en el liderazgo. O sea, hay que ser constantes y no ser, digamos, de que estoy un día y desaparezco. No, tienes que estar allí durante un mes viendo el cambio funciona, ¿vale? Y establecer un process confirmation de tal manera que compruebas que eso es un tema repetitivo, es un proceso repetitivo y capaz. Ajá. Gracias, Antonio. Miguel, cambiando un poco de tercio, pero continuando con los equipos en este caso, ¿no? En tu experiencia, has comentado que veníais de un sistema de producción en masa donde se primaba especialmente la producción por puesto. ¿Cómo ha afectado la aplicación de la metodología al sentido de equipo? Pues en nuestro caso ha sido absolutamente radical, ¿no? O fundamental, ¿no? Veníamos de un sistema de producción en masa donde, bueno, pues había eso, producciones masivas en cada puesto de trabajo con un cierto sentido, pero evidentemente con muchos desperdicios por medio, ¿no? Y bueno, el cambio de pasar de un sistema así al pasar en un sistema de producción en línea, con una secuencia continua y una estabilización absoluta, pues bueno, yo creo que el cambio tan radical, o el cambio más radical es precisamente en una concepción de trabajo personal y de desempeño concreto al un conjunto colectivo que constituye toda la línea de producción, en el cual pues hay una entrada común y una salida común y donde todos los miembros de la línea pues persiguen un objetivo común y evidentemente tienen un rendimiento común. Por lo cual pues todo eso se ha unificado de forma en que todo el mundo pues tiene mucha más pertenencia a un mismo equipo, que bueno, que evidentemente ligado con la organización, ¿no? Pero que bueno, se sienten parte de un equipo grande dentro de la organización, con lo cual pues esa conexión equipo-organización es mucho mayor y evidentemente el trabajo de todos y cada uno de ellos pues está interconectado de forma que tengan unos objetivos muy comunes, ¿no? Eso es tan importante y tan interesante como que, pues bueno, pues esos objetivos se puedan alinear de una forma mucho más sencilla con respecto a la estrategia de la compañía y evidentemente también se pueda retribuir de una forma clara y justa para todos ellos, ¿no? De forma que cuando antes se evaluaba el rendimiento individual y se retribuía el rendimiento individual, pues ahora mismo se evalúa el rendimiento colectivo y, o de forma general, bueno, evidentemente también se evalúa el individual, pero de una forma más residual y se retribuye ese rendimiento colectivo
de una forma justa para todos, ¿no? Y evidente, ¿no? Y todo eso, pues, realimenta o hace que se realimente ese sentido de grupo y demás, ¿no? Evidentemente, si hay gente que no responde a ese rendimiento colectivo, pues, evidentemente, el resto del grupo lo empuja hacia un estadio donde, pues, se remarque ese rendimiento colectivo, ¿no? Y todo eso hace que el círculo sea más virtuoso, ¿no? Y que todo vaya en pos de la mejora continua. Muy interesante lo que está mencionando Miguel, creo que incluso más a nivel general, como experiencia que puede servir de ejemplo, porque como él comentaba, esta transformación no se hace rápido, pero efectivamente da la sensación de que ha dado un vuelco importante por las palabras que mencionaba Miguel. Sí, evidentemente, vamos, bueno, ya por terminar, evidentemente, eso, el grupo es mucho más grupo, la gente está mucho más contenta y evidentemente todo eso se hace dentro de una colectividad, no hay diferencias entre unos y otros, con lo cual yo entiendo que eso como organización es un estadio mucho mejor que el anterior. Y se supone que el grado de satisfacción del empleado acompaña. Bueno, radicalmente mejor. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de mi jefe de producción, bueno, que está en un mando intermedio, ¿no? Pero que de pasar de vivir en una vida de sufrimiento continuo, ¿no? Como pueden ser muchos de los jefes de producción de nuestro país, pues pasó una vida no de vacaciones, ¿no? Pero evidentemente a un estadio de mucho más control, de mucho más planificación, menos sorpresa y de estabilidad, ¿no? Que al final es lo que nos gusta a todos, ¿no? No tener muchas sorpresas, muchas incidencias, sino un estadio mucho más estable y sin muchas complicaciones. Y eso lo cuenta él, vamos, no lo he traído, pero me encantaría que os lo contara directamente porque es verdad que es para oírlo, ¿no? Estamos acercándonos ya al tiempo y estoy viendo que hay bastantes preguntas por parte del público. Me gustaría mencionar, por aquello de no quedarnos con Toyota y lleva muchos años haciendo esto, he extraído alguna idea de la presentación de Akio Toyoda, que es el actual presidente de la compañía desde hace 11 años, que presentó los resultados el pasado 12 de mayo y he extraído de las declaraciones y de la rueda de preguntas que luego le hicieron los periodistas alguna cosa que creo que puede ser de interés por reciente, ¿no? En el año 2019 terminó la compañía con más de 50.000 millones de dólares de liquidez o equivalente líquido, la mayor de su historia. Lleva durante 5 años seguidos ganando más de 20.000 millones de dólares al año, lo cual es récord en el sector del automóvil. Respecto al COVID, que obviamente fue preguntado, esto es lo que creo que es especialmente interesante, a mí al menos me lo resultó. Dice que va a bajar poderosamente el número de coches vendidos, lo estima en el orden del 20%, pero dice que este año van a terminar en números negros, que no les va a pasar lo que les pasó en el 2008, en el 2009. Toyota solamente ha perdido 2 años de su historia, ha cerrado con pérdidas, solamente 2, y es una empresa que tiene más de 80 años. Este hombre dice, yo desde que llegué a ser presidente he vivido una crisis por año. Acordaros la del 2008, la financiera, acordaros del terremoto del este de Japón con el acontecimiento además de la central de Fukushima, acordaros del maremoto de Tailandia, donde también tiene Toyota una gran cantidad de parque de proveedores. Y él dice que una de las causas que piensa que le llevó a perder en el 2019, y ojo a esto que es lo que a mí me ha llamado la atención, es que en los 3 años previos a esos años, la velocidad de expansión de la empresa fue mayor que la velocidad de crecimiento de sus personas, pero que eso en esta crisis no les va a pasar, porque han llevado acompasado el entrenamiento y la formación de sus equipos con el crecimiento de la compañía. Pedro, por ir cerrando, ¿qué ha resultado para ti más enriquecedor de la experiencia y qué le aconsejarías tú a las personas que ahora pueden estar con mucha incertidumbre sobre qué hacer con sus negocios, por dónde tirar? Bueno, para mí lo más enriquecedor ha sido la formación, el aprendizaje que hemos tenido, porque ha sido una formación tutorizada en base a proyectos, que es quizá la gran diferencia.
el hecho de trabajar en algo a la vez que te estás formando. Es cierto que ha implicado un sobreesfuerzo porque cada una de las personas de los equipos pues tenían sus propias tareas, sus propios proyectos que estaban planificados para esos meses y supuso realmente un pequeño sobreesfuerzo, pero la realidad es que cuando iba avanzando las sesiones y se iban haciendo esa rutina, esa forma de trabajar, ese acompañamiento, ver la satisfacción de la gente es quizás lo más destacado, ¿no? Entonces yo de cara a otras empresas o a personas que nos estén viendo, creo que quizás lo significativo, hacer aprendiendo o aprender haciendo, quizás es lo más importante, ¿no? Porque sí es cierto que hay mucha formación, y yo la he hecho, yo tengo mucha formación a mis espaldas, pero ciertamente cuando realmente le sacas más partido, más provecho es cuando la haces de alguna manera haciendo algo paralelamente mientras se está formando, ¿no? Es quizá el elemento diferenciador. Muchas gracias, Pedro. Miguel, tú como director general y con unos años ya de mejoras sucesivas de la implementación, ¿qué ha sido o qué resulta para ti más enriquecedor de todo este camino? Bueno, vamos a ver, para mí, ¿qué es lo base, no? O sea, para mí lo base es lo que comentaba Antonio antes, ¿no? Tenemos que ser conscientes que prácticamente un 90% de las operaciones que hacemos hoy en día prácticamente son desperdicios. O sea, eso es una cosa que yo creo que hasta que no lo comprendamos bien, ¿no? O sea, evidentemente depende del tipo de industria, depende del grado de implantación y demás, ¿no? Pero, o sea, estamos desperdiciando mucho de nuestro tiempo y mucho de nuestro esfuerzo en cosas que no aportan valor al cliente. Con lo cual, evidentemente, cuando seamos conscientes de eso, tenemos que poner los medios para evitarlo, ¿no? Porque es decir, que estamos perdiendo el tiempo de una forma bastante importante y evidentemente esto lo tenemos que cambiar, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy importante dar el primer paso, ser consciente en este aspecto y comenzar proyectos de calado para la mejora de las organizaciones, ¿no? Una vez que estás en ello, ¿qué tiene de bonito eso, no? Pues yo creo que es muy bonito precisamente eso, eliminar delante de tu entorno todo aquello que no te aporta valor, porque no entiendo que no haya nada que aporte valor que de verdad te pueda satisfacer de alguna forma, o por lo menos no debería, y que eso repercuta directamente en las organizaciones, bueno, los empleados y en las organizaciones, ¿no? Tanto desde el plano empresarial como desde el plano social o de personas, ¿no? Con lo cual, pues, evidentemente, si tenemos la llave para eliminar todo aquello que no nos sirve de nada y que todo eso nos va a hacer mejores personas y mejores organizaciones, pues entiendo que el que no quiera abordar un proyecto de este tipo es que, no sé, o no quiere planteárselo, no quiere, o no es valiente, o no quiere enfrentarse, porque evidentemente los resultados son evidentes, ¿no? Y hay muchísimos casos de éxito, no solo el de nuestra empresa, sino muchas más allá, que lo reafirman, ¿no? Yo sigo diciendo que aquí en España somos un poco incultos en el Lean. Yo, de hecho, me he encontrado a mucha gente que presume o que dice que sabe de Lean, pero que se queda, digamos, en un nivel superficial. O sea, yo creo que en España estamos en un nivel todavía superficial de Lean, salvo en industrias como la automovilística, que es una industria bastante experta en el tema, ¿no? Pero en el resto de industrias, pues hablamos de Lean cuando hablamos de lo que es la parte de arriba del Lean y la que es la que aporta menos valor, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que acometer reformas profundas de nuestro sistema productivo, del análisis de nuestro sistema productivo, que es lo que de verdad aporta valor. Las 5S ayudan, la formación ayuda, y todo con ese objeto, ¿no? Y evidentemente eso, pues al final es un proyecto tan integral que nos ocupa a todos los miembros de la compañía, que si el resultado sale bien, pues, como os digo, tenemos una compañía infinitamente mejor que la que teníamos antes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a pasar ya porque veo que hay un nutrido número de preguntas, como os decía. Voy a tener que seleccionar muy a mi pesar por el tiempo en el que estamos.
Voy a procurar a ver si, por eso os pido la mayor brevedad posible para intentar abarcar la mayor cantidad de preguntas. Estoy viendo alguna pregunta que ya he mirado de reojillo, que no sé hasta qué punto los ponentes pueden responder o aportar. Yo las lanzo y si no, pues yo intentaré responder con mi mejor voluntad. Antonio, la primera pregunta que estoy viendo te la voy a dirigir a ti. Pregunta Carlos Guerrero. Dice, ¿qué papel creen que puede tener la formación profesional en la salida de esta crisis ocasionada por el COVID-19? Digamos, la crisis del COVID yo la veo desde dos aspectos. Un aspecto es la caída de la demanda y el otro aspecto es el tema financiero de que las empresas van a tener que digerir los gastos fijos que han tenido durante este proceso de paro. El tema de la formación profesional es un tema crítico porque el operario de hoy en día no es, digamos, si vosotros os situáis en 1920 en Detroit, en una línea de fabricación de automóviles había gente de 25 países. El nivel de, o sea, y cada uno hablaba su lengua, sin embargo fabricaban, en lo que es la planta de River Rouge, allí fabricaban 2.000 vehículos al día, que es lo que conseguimos fabricar ahora, con toda la tecnología que tenemos. Entonces, hoy en día el proceso ha cambiado. El operario ya no es un operario que sabe leer y escribir, le dice 5 operaciones y las implementa, si lo que estás exigiendo al operario es digamos, lo importante del operario es su capacidad de pensar. Y su capacidad de pensar está directamente influenciada por la formación profesional. Por ejemplo, en la planta de motores que lanzamos en el año 2000 aquí en Valencia, el I4, todo operario tenía que tener la formación profesional. En el tema este, por ejemplo, en el clúster de Valencia, hemos tenido que crear una especialidad nueva que era la de matricero, ¿vale? Dentro de la formación profesional. Y dentro de ahí, cómo integrar la formación profesional dentro de lo que es la formación dual. O sea, un estudiante que trabaja, ¿vale? Y estudia. Entonces, estas personas, digamos, comprenden, o sea, no es que se han empollado y van a un examen y con las chuletas o con la memoria, digamos, pasan el examen, sino que aquí la formación la ven cómo se aplica en la realidad. Entonces, para mí la formación profesional es un tema crítico y clave. Gracias, Antonio. Antonio Martos pregunta, no sé si dirigir esta a Miguel Pedro, a cualquiera de los dos, si se podría poner algún ejemplo de sobreproceso, que para aquellos que nos estén escuchando y no sepan lo que es un tipo de despilfarro que se produce cuando al trabajo, al producto, se le da más calidad de la que el cliente paga. ¿Algún ejemplo de sobreproceso que tuvieran en sus empresas y cómo lo resolvieron? No sé quién... Bueno, tenía uno evidente, que era que los sombreros se ilustraban más de lo que quería el cliente. Tan sencillo como eso. Y además era un proceso lento y otra vez, ahí lo que tiene que haber es una conexión clara con el cliente para que te diga si lo necesita o no y plantearlo en ese momento. O sea, y bueno, pues hablando con él, dijimos, ¿te necesita eso así? Dijo, no, pues vamos a quitarlo. Y era una cosa que se había llevado haciendo toda la vida, pero como al final todos los productos evolucionan y todos los productos y todos los clientes, vamos, al final los productos evolucionan porque los clientes evolucionan o tienen otras necesidades, ¿no? Pues evidentemente, pues en ese aspecto no se puede. Y así tengo bastante, pero este era muy claro. Muy bien. Y así hablamos sobre otra pregunta. José Miguel Núñez dice, la formación como uno de los pilares del liderazgo. Debe haber una complicidad de equipo entre los trabajos y los líderes. Me equivoco, pero continúa. Dicho de otra manera, por un lado la estrategia en cuanto a lo que la empresa espera en los resultados y por otro,
que los trabajadores necesitan para incrementar su productividad personal. Si cuadra una cosa con la otra, es como multiplicar el enfoque, ¿no creéis? Pedro, ¿te atreves? Bueno, creo que son muchas, ¿no? Pero... En el fondo, la pregunta, repito la inicial, debe haber una complicidad de equipo entre trabajadores y líderes, ¿no? Y si eso se consigue, como que el efecto, el resultado se multiplica. Totalmente de acuerdo. Antes hemos hablado del papel de los mandos intermedios. Al final, los trabajadores, los operarios, quieren sentirse identificados con la empresa, quieren sentirse identificados con la mejora de forma mayoritaria, vamos a decir. Siempre hay alguno que no, pero la mayoría sí. Y para eso es crucial que ese líder o ese mando intermedio lleguen, canalicen ese reto, ese objetivo con todo el grupo de operarios, ¿no? Si no se consigue nada, ¿no? Gracias, Pedro. Creo que es algo importante, o sea, y va un poquito en lo que decía Pedro antes. Formación, pero con acción. O sea, que yo creo que de nada sirve una formación profunda si de verdad no hay una acción clara en la empresa y hay unos resultados claros en la empresa, porque si no, es que no sirve absolutamente de nada. Y de cara al resto de personas y demás, no aporta mucho, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos que tener una formación profunda y dirigida a lo que de verdad aporta valor, pero con la libertad de acción dentro de la compañía para de verdad que haya unos objetivos y que eso nutra el círculo virtuoso. En la escuela hemos acuñado, hay que atribuirle a Rafael Alba, al director de desarrollo, el término, el de vacaciones formativas, referido a esas acciones formativas en donde las personas consumen una gran cantidad de tiempo, a las empresas les cuesta un montón de dinero, sobre todo el tiempo de las personas allí, y que al final, pues a veces no sirve de mucho, ¿no? José María Robles dice, pertenezco al sector de la industria agroalimentaria, frutas tropicales. Desde la experiencia de los ponentes, ¿podrían hacer una similitud de sus cadenas de montaje con el sector de fruta? No sé si dirigirle la pregunta a Pedro por aquello de la proximidad a la costa tropical, desde donde está, pero... No conozco muy bien el proceso, pero bueno, entiendo que ya lo hemos dicho, la filosofía Lean vale para cualquier proceso industrial y para cualquier empresa de servicio. Al final es identificar tus procesos, tener claro cuáles son tus procesos, verlos, generar tu mapa de flujo de valor y a partir de ahí pensar un poco y se tienen las mejoras. O sea que yo creo que es perfectamente viable. Pregunta Rafael Comín. Fernando, mi caso concreto, como sabes, la empresa que, digamos, estoy asesorando un poco, haciendo de coacher, tiene una división de agricultura ecológica. Entonces, digamos, todos los procesos Lean son aplicables a lo que es, en este caso concreto, el tema de la agricultura ecológica, ¿vale? ¿Cómo sincronizas producción y demanda, que es muy complicado en la agricultura? La agricultura es un proceso, digamos, en el que la modificación es muy poco, porque la biología o los vegetales van a su ritmo, son autómatas que llevan su ritmo y su proceso, pero tu obligación es como ligas lo que es el mercado con la producción. ¿Vale? Entonces, en este sentido, lo que es el tema de calidad, lo que es el tema de programación de la producción, lo que es el tema de gestión de equipos, digamos, dentro del campo. Todos, digamos, el producto no solo es que los recoges del campo, sino que en muchas ocasiones los transformas. ¿Sabes? Por ejemplo, nosotros hacemos transformación de lo que son las granadas en zumo de granada. ¿Vale? Entonces, que esté esta persona, ¿vale? Que tenga claro que sí que es aplicable. Muy bien, pues es que nosotros hacemos cebollas. Justo sobre la hora. Cebolla que hacer una silla.
Estamos, gracias Antonio, justo sobre la hora. Hay otra serie de preguntas que tienen que ver con aplicación del Lean básicamente en otros sectores de actividad como la construcción, el sector educativo, donde vuelve a haber alguna pregunta, o incluso en servicios en general, que si me permitís que yo resuma brevemente, lo acabáis de decir de todas maneras. En el fondo, en los servicios, desde un punto de vista técnico, la aplicación del Lean suele resultar más sencillo porque no hay máquinas de por medio que haya que mover o que haya que desplazar. Por lo tanto, eliminar despilfarros por transporte o por movimiento no es igual de difícil que en una administración pública, donde a lo mejor lo único que tienes que hacer es mover a personas de sitio. Vaya por delante que esto es un problema, hacer que una persona cambie su mesa de lugar, que parece que es algo muy sencillo, pero hay veces que trae lo suyo. Os decía, desde un punto de vista técnico suele ser más sencillo y los resultados se ven, yo diría que casi con mayor velocidad, incluso que a nivel industrial. Sin embargo, el proceso de transformación y de acompañamiento que requiere necesita del mismo apoyo y de las mismas dificultades, ¿no? Sobre la pregunta que hay por ahí sobre construcción y por un compañero muy especializado que es con el que colaboramos cuando tenemos proyectos de este estilo, él dice sistemáticamente que en el sector de la construcción la inercia, igual que pasó en su momento con el de la industria, es muy fuerte, muy fuerte. Las cosas se siguen haciendo básicamente, a pesar de todo, como hace un montón de tiempo. Y que las oportunidades siguen estando ahí. Hay aplicaciones específicas de la metodología Lean al sector de la construcción, donde hay técnicas que van especialmente bien y que efectivamente os animamos. Es verdad que tiene la complejidad, la construcción de la dispersión geográfica de las zonas donde los equipos se desenvuelven y que esos equipos además varían y no son siempre los mismos, ¿no? Pero, como os decía, hay soluciones que ya algunas empresas están trabajando con buenos resultados y, de nuevo, lo mismo. Hace falta liderazgo, perseverancia, ánimo y voluntad de entenderse y generosidad. Bueno, para cerrar, si os parece, agradecer a nuestros tres ponentes su asistencia, agradecer de nuevo también a mi compañero Rafael Alba, que está ahí en la trastienda haciendo que todo funcione como espero que haya funcionado, que creo que ha sido muy bien. Pero por terminar haciendo hincapié en el asunto de las oportunidades y de algunas cosas que nuestros ponentes han mencionado, yo destacaría tres de ellas. Una, no esperéis transformar radicalmente la formación en la empresa y empezar a dedicarle tiempo de verdad a entrenar a vuestro personal, vosotros, no mandándoles a cursos, haciéndolo vosotros. Con el tiempo que decía Antonio, con el tipo de supervisión y entrenamiento de forma más o menos continuada y a ser posible, como también mencionaban Miguel y Pedro, con aplicación. No terminéis la formación con ya hemos terminado, se ha terminado el curso, hemos terminado las horas que íbamos a estar encerrados. Conectarlo con un proyecto que además sea de interés para vosotros y que produzca un resultado. Las personas lo van a acabar agradeciendo y empezarán también a ver que, diablos, esta formación ha sido de verdad. Aquí hemos hecho cosas, ¿no? Lo siguiente es la estandarización del rendimiento. Si algo tiene Toyota claro, aparte de su cultura y valores, que no son más que un medio, bueno, también son un fin, por lo que dicen ellos, es que el rendimiento de una organización tiene que estar estandarizado, no puede estar en manos del azar, de que mañana vendamos más o vendamos menos. Eso puede ocurrir, pero mi proceso está probado y rodado, y mis equipos también, para que el rendimiento se mantenga. Y por último, el refuerzo del liderazgo y la formación de los mandos intermedios. Yo creo que ahí hay tremendas oportunidades de mejora que están a la vista y que hay que hacer que afloren. Porque si esos mandos intermedios se les dota de tiempo, de cariño y de conocimiento, se les ayuda a cambiar su estilo de gestión un poquito para que el rendimiento efectivamente forme parte de su vida cotidiana y no la manguera y el casco apagando fuego. También hay grandes oportunidades de aprendizaje. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Gracias de nuevo a los participantes y espero que nos volvamos a ver. Un saludo. Hasta luego. Chao. Gracias.